Señores, muy buenas tardes. Gracias, como cada martes, por estar aquí apoyando a su programa El Poder de la Salud, su mejor opción a esta hora para enterarse de los temas de salud en República Dominicana. Les habla el doctor José Hernández, director médico de Médico Express. Señores, el primer martes de diciembre llegó la brisita, llegó una temperatura agradable, llegó la Navidad. Felicidades para todos. Inicien este tiempo pendiente de estar ahí al lado de sus familias, porque así como llegan los días, se van rapidito. Hoy estamos a 3 de diciembre, en 2 o 3 días estamos hablando ya que estamos en enero. Así que disfruten estos días, saquen tiempo para estar en familia. Y recuerden que tienen que cuidarse. Si ustedes ahora, por H o por R, van a cualquier emergencia de cualquier centro, van a encontrar muchos pacientes con los cambios de temperatura propios de esta temporada. Aumentan la circulación de enfermedades virales y hay muchos pacientes tosiendo, con fiebre, con dificultad para respirar, sobre todo en esas edades que son vulnerables, los extremos de la vida, sobre todo los niños y los adultos mayores, y esos pacientes que tienen enfermedades comórbidas como asma, que la gente conoce como el pecho apretado. Y mucha de esa gente terminan yendo a emergencia para que los estabilicen. Entonces, si ustedes van para allá y encuentran muchos pacientes, sepan que por eso, en una época donde han aumentado la circulación de muchos virus, sobre todo influenza, y si usted tiene una enfermedad comórbida como diabetes, hipertensión, con este aumento de circulación de virus, es importante que se coloque su vacuna por influenza. Hay lugares de vacunación donde usted puede ir y ponerse su vacuna para cuidar la probabilidad de que haga una infección severa, una neumonía, por ejemplo, que termine usted siendo admitido en un hospital. Así que vamos a prevenir, vamos a cuidarnos. En República Dominicana, en estas fechas, la gente empieza a recibir familiares y nos olvidamos del tema de la prevención, del tema de cuidarnos, del tema de sacar tiempo para la salud. De hecho, en muchos centros se nota un poco la caída de pacientes yendo a consulta. Yo les recomiendo que saquen un tiempo para, en estas vacaciones que muchas veces ustedes tienen, saquen 1 o 2 días y tómenlo para prevención, para hacerse un chequeo preventivo y relanzar el año que viene sabiendo de que su salud está dentro de parámetros normales. En Médico Express está la opción de poder ir y evaluarse y chequearse, hacerse un chequeo preventivo como corresponde y relanzar un 2026 de la mejor manera posible. No sé, señor director, si tenemos la disponibilidad de tener nuestro resumen de salud con Pedro Ángel, nuestro colega que siempre está presente en su programa. Así que vamos, señor director, a colocar nuestro resumen de salud. Saludos. La Organización Mundial de la Salud hizo oficial el uso de 3 medicamentos indicados en diabetes que pueden utilizarse en obesidad. Se trata de semaglutida, liraglutida y tirzepatida. Y una revisión sobre el uso de cannabis para fines medicinales concluyó que la evidencia que respalda ese uso es insuficiente. El doctor Kelvin Hill, uno de los autores de la revisión y profesor de la Universidad de Harvard, afirmó que la evidencia es limitada. La Sociedad de Neumología llamó para que se preste atención especial a personas y pacientes con mayor riesgo en infecciones respiratorias de la revisión y profesor de la Universidad de Harvard, afirmó que la evidencia es limitada. La Sociedad de Neumología llamó para que se preste atención especial a personas y pacientes con mayor riesgo en infecciones respiratorias que circulan en el país. Citó entre los pacientes a los que tienen enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas, asma, EPOC,
e inmunocomprometidos, así como adultos mayores y niños pequeños. Señores, el Colegio Médico instalará su presidente y directivos regionales el día 12 de este mes en un acto en la Biblioteca Pedro Enrique Sureña a las 9 de la mañana. Para más informaciones, suscríbanse a nuestro Instagram, resumendesalud.do. Saludos, señores. Gracias al señor Pedro Ángel, tremendo colega, por enviar su resumen de salud. Señores, ustedes han escuchado que nosotros hemos conversado frecuentemente aquí en su programa de la necesidad de tener personal médico y de enfermería y del renglón salud entrenado y capacitado para poder empujar todos esos proyectos de mejora de calidad en la atención a nuestros pacientes. Aquí en muchas ocasiones hemos hablado de que si usted va a su centro, donde lo vea su médico, usted tenga esos minutitos de averiguar qué médico lo va a ver, si su médico cumple con los requisitos básicos de su sociedad especializada, si es un médico que está como corresponde frente a lo que es el Ministerio de Salud. Y todas las instituciones ahora que están pendientes de brindarle a la población un trato y una calidad en salud, están muy preocupados por el recurso humano, porque cada vez se hace más difícil encontrar esa persona que tenga ese perfil, que tenga esa capacidad de asumir una responsabilidad en un determinado centro y que tiene que ver con cuidar la vida de las personas. Es complicado en ocasiones encontrar personal médico, de enfermería, de farmacia, de bioanálisis. Entonces, saludamos el hecho que desde el Ministerio de Salud se acaba de publicar el primer Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud. Señores, tremendo trabajo. Eso es importantísimo e impacta muchos aspectos. Por ejemplo, si nosotros no sabemos cuántos médicos, enfermeras, bioanalistas o farmacéuticos necesitamos o cuántos hay actualmente en República Dominicana, imagínense el tema ese orientado hacia las universidades que forman esos profesionales, porque eso impacta directamente en la formación de recursos humanos. Entonces, si sabemos que nos faltan enfermeras, si sabemos que nos faltan médicos, ya las universidades preparan sus pensum para aportar al país esos profesionales que nos hacen falta. Saludamos este primer Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud y le vamos a colocar ahora un video con el señor Ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, hablando en relación a este tremendo aporte a lo que es la salud en República Dominicana. Ahí cuenta con una evaluación detallada de recursos humanos en salud que tenemos en el país, la distribución territorial, sus perfiles, su nivel de formación, sus especialidades y sobre todo nos permite establecer qué brechas tenemos para nosotros trabajar en ese sentido. Nos da datos importantes que fortalecen nuestra capacidad de planificación, más de 87.000 recursos humanos en el país. Nos da una razón de 56.3 médicos por cada 10.000 habitantes. Este instrumento, fruto de un trabajo conjunto y coordinado, representa mucho más que un levantamiento estadístico. Constituye una herramienta estratégica para la toma de decisiones basadas en evidencia, orientadas a mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia de los servicios de salud en todo el territorio nacional. Esta información definitivamente es estratégica y nos va a permitir diseñar políticas públicas basadas en evidencias, alineadas a las realidades del país y las necesidades concretas que tiene nuestra gente. Quiero reconocer el liderazgo de nuestro ministro, que siempre estuvo pendiente del censo y siempre nos estuvo impulsando. Se cumplió con el rigor que requería este importante emprendimiento. Este levantamiento es fundamental para la planificación basada en información precisa sobre el personal de salud, sus competencias, especialidades y presencia territorial.
la importancia de este estudio o de esta publicación, porque, por ejemplo, aterrizándolo de la mejor manera posible, les comento que en el país, en el caso de enfermería, tenemos 26 enfermeras por cada 10.000 habitantes y deberíamos de tener 70. O sea, nos están faltando 50 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Un personal tan crítico como es enfermería. Es la mano derecha de un médico que quiera hacer medicina de calidad tiene que tener una buena enfermera a su lado. Los médicos sin una enfermera al lado, lamentablemente no llegamos muy lejos. El país tiene que tomar este insumo, este tremendo reporte, como una herramienta, como bien dice uno de las colegas que habló en el video, para generar esas políticas públicas y desarrollar esos profesionales que nos faltan para poder, a futuro, poder empujar la calidad, porque los procesos en salud descansan sobre las personas. Y si nos falta el recurso humano, y el recurso humano que muchas veces formamos con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, termina yéndose a otros países buscando mejor calidad de vida, mejor pago a la hora de sus prestaciones. Es el momento de mirar y apoyarnos en este tremendo trabajo y mirar hacia el futuro cómo desarrollamos en República Dominicana los profesionales que nos faltan para seguir empujando la mejora en la calidad de salud que nos merecemos. Señores, hoy es el Día del Farmacéutico, 3 de diciembre, y tenemos una tremenda invitada, la licenciada Darleni Cruz, con la que vamos a conversar después de estos breves mensajes. Nos vemos en unos segundos. No se despeguen de su televisor. Gracias por seguir ahí, detrás de su televisor, apoyando su programa, El Poder de la Salud. Si ya se tomaron su agüita, fueron al baño, ahora vamos a conversar un tema tan importante. Yo les acabo de hablar de que se trabajó un censo nacional de recursos humanos en salud. Y muchas veces nosotros nos quedamos pegados en los médicos y las enfermeras, pero la atención de un paciente está apoyado en el trabajo de un gran equipo. Y de entre esos equipos hay una persona que es clave, el licenciado en farmacia. Y hoy, como es el Día Nacional del Farmacéutico, tenemos tremenda invitada. Está con nosotros la licenciada Darleni Cruz, coordinadora de farmacia de Médico Express, a quien le agradecemos el hecho que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación, doctor. Para mí un honor y un placer estar aquí en su programa. Señores, desde el año 2010, República Dominicana celebra el Día del Farmacéutico. Y regularmente a todo el que va al médico le terminan poniendo una medicina. Y en los hospitales y en los centros de salud, los responsables del manejo, recepción, dispensación, etcétera, de todos esos medicamentos recae sobre un farmacéutico. Licenciada Darleni Cruz, para romper el hielo, ¿por qué la licenciada Darleni Cruz decidió hacer farmacia? ¿Por qué no fue médico? ¿Por qué no fue enfermera? Interesante pregunta, doctor. Antes que nada quiero aprovechar el espacio para felicitar a todos mis colegas farmacéuticos. En nuestro país se celebra el día 2 de diciembre. Internacionalmente o a nivel mundial se celebra el 25 de septiembre, pero el 2 de diciembre se celebra a nivel nacional, dignificando, celebrando la labor de los hombres y mujeres que ejercen la carrera de farmacobioquímica. Y en respuesta a su pregunta, yo siempre tuve la curiosidad del área de salud. Vengo de una familia donde mi madre es enfermera, tengo una tía, una hermana, que todas se inclinaban por la enfermería. La atención en los hospitales me llamaba muchísimo la atención. No meramente medicina, porque no me veía prestando atención directa al paciente, pero la manera en la que se le daba seguimiento al paciente con la medicación y la importancia que tiene el seguimiento farmacoterapéutico fue lo que me empujaba, como investigando sobre la carrera. Yo dije, esta es mi área.
Mi fuerte siempre fue la atención farmacéutica hospitalaria y clínica, y por eso me incliné por esa área de farmacia. Señora, la licenciada Arlenis está en el Gran Santo Domingo, como mucho, pero no es de la capital. Es cibaeña la licenciada. Licenciada, ¿cómo impacta en el día a día de un centro el trabajo de un licenciado de farmacia? ¿En qué más o menos se pasa el día? ¿A qué cosa usted le pone más ojo, más importancia? Bueno, yo no diría que solo el farmacéutico, porque el farmacéutico mayormente es el líder de un gran equipo. En este caso, cabe destacar que como encargada del servicio farmacéutico del equipo de Médico Express, ya tenemos un año en gestión y quiero también resaltar esta oportunidad y gran crecimiento en mi carrera de poder trabajar con un grandioso equipo que es un trabajo en conjunto, o sea, no solamente es del farmacéutico, todos los auxiliares están emitiendo alertas del flujo de pacientes, de los medicamentos e insumos que se van solicitando a farmacia, de la importancia que tiene cada uno de los miembros del equipo, de que nos reunamos en conjunto, veamos la necesidad real del centro, de si un paciente llegó con un procedimiento en específico, nosotros somos los que vigilamos de que ese paciente reciba el medicamento, el insumo, de manera oportuna y con la calidad que nos caracteriza. Tremendo. Eso quiere decir que eso impacta realmente en la atención, lo que es la seguridad en la atención del paciente. Licenciada, ¿y qué toman en cuenta? ¿Ustedes tienen algunos indicadores de gestión que le dan razón de ser a esa preocupación del día a día? ¿Qué miden regularmente? Bueno, nosotros tenemos, vamos a decir, una planilla en la que se plasma el consumo de todos los insumos, qué medicamento tiene mayor rotación, qué insumo tiene más salida, tomando en cuenta todas esas, vamos a decir, todos esos datos que se recogen en el día a día, nos permite tener una gráfica o dibujar una gráfica de los medicamentos e insumos que tienen mayor salida, qué es lo que necesitamos para, vamos a decir, darle frente a la necesidad del centro. Cuando llega un paciente puede tener la seguridad de que esos insumos y esos medicamentos estarán allí, porque nosotros velamos y trabajamos día a día arduamente para llevar esa gráfica, ese consumo, esos números que nos arrojan, vamos a decir, para tener un abastecimiento oportuno en el centro. ¿Cómo pudiese la gente diferenciar el trabajo del farmacéutico que está en una farmacia X, que la gente va, compra la medicina y se va, la compra y se va, diferente al farmacéutico que está en un centro de salud? ¿Cómo la gente pudiese diferenciar las actividades del día a día? Bueno, hay muchos factores que pueden diferenciar las funciones. Quiero resaltar que el farmacéutico no solo está detrás de un mostrador. Hay un gran abanico de sectores donde el farmacéutico se desempeña. Están, por ejemplo, las centrales de mezcla, donde se preparan nutriciones enterales y parenterales. Están la industria de fabricación de cosméticos, de productos de higiene, del hogar, de muchísimas áreas. Pero basándome y dándole respuesta a su pregunta de cuál es la función en cada área, sería que el farmacéutico que está en una farmacia comercial, de esas que están ubicadas, que el paciente puede ir a comprar sus medicamentos, que el farmacéutico es quien se encarga de darle la información al paciente de que va con una receta y a lo mejor no entiende. Bueno, el médico escribió algo aquí, pero lo entendí en el momento, pero se me olvidó. El farmacéutico se encarga de darle la información exacta, dosificación, tiempo de uso y todo lo que el paciente necesita entender. Entonces, en el área clínica o hospitalaria, el farmacéutico está no solo desde su oficina, sino que vive constante rotación por las áreas, viendo las necesidades, si hay que hacer una reposición de un stock, si necesitan un insumo en específico, si hay un procedimiento quirúrgico, siempre está velando porque cada orden médica en el sector, vamos a decir, hospitalario,
llegan unas órdenes médicas, hay que hacer una revisión, va a depender si el paciente es de cuidados intensivos, de bloque quirúrgico, vienen con unas dosificaciones específicas que deben de ser revisadas por el farmacéutico y el auxiliar entregar correctamente esa dosificación, porque las ampollas vienen muchas veces con miligramos y mililitros diferentes, y quien identifica cómo es el cálculo de ese medicamento que se le va a suministrar o se le va a administrar al paciente es el farmacéutico que está detrás de ese equipo. Entonces es una carrera que conlleva mucho cálculo, mucha responsabilidad a la hora de medicar a un paciente. Siempre digo que la medicina y la farmacia son hermanas, nacieron juntas, ninguna es madre de la otra, porque una buena evaluación de un paciente, una buena imagen diagnóstica y las analíticas que puede indicar el médico van muy de la mano con el tratamiento farmacoterapéutico, porque imagínense, si ese paciente no lleva el tratamiento como el médico lo ha indicado, no va a tener recuperación. O sea, el paciente tiene que tener la información del seguimiento farmacoterapéutico para que tenga éxito en su recuperación, en su mejora de calidad de vida. Señor, es tan importante el trabajo del farmacéutico a nivel hospitalario o a nivel de un centro ambulatorio, que el farmacéutico define esa, entre comillas, cartera de medicamentos que puede tener ese hospital. Ellos son los que crean lo que se llama el vademecum institucional. Y en ese vademecum están todos los medicamentos que existen en el centro. Y el farmacéutico se preocupa no solamente de tener medicamentos de la A a la Z, se preocupa porque sean los medicamentos que realmente el centro necesita. Verificar su uso, no es solo comprar para tener cosas ahí que terminen venciéndose. Y van más allá, inclusive ponen opciones de este medicamento, cuál es la opción A, la opción B, la opción C, porque al final del día, cuando estamos frente a un paciente, es cuesta arriba decir no tengo, no hay una determinada medicina que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad en la atención, gran parte de esa seguridad en la atención depende del farmacéutico del centro. Eso es clave, de verdad que sí. Licenciada, y esos pacientes que terminan automedicándose, ¿qué recomendaciones le podemos dar? Es un tema muy preocupante porque ha sido alarmante las consecuencias que conllevan la automedicación. Los llamados medicamentos OTC o de libre venta, donde el paciente tiene la facilidad de ir a una farmacia y pedir analgésicos, antibióticos y otros medicamentos de otras especialidades, toman de manera, vamos a decir, con falta de la información de las consecuencias que hay en automedicarse. Una de las que podemos destacar es la resistencia a antibióticos, porque se toman un antibiótico hoy con una gripe, una citromicina, una amoxicilina con ácido clavulánico, y a los 2 días ya se sienten bien, pero cortan el tratamiento. Eso provoca una resistencia a los antibióticos y desencadena muchísimas consecuencias, además de que los antibióticos son muy corrosivos con la flora intestinal, provocando diarreas y otros malestares que podrían identificarse como parte del virus, pero no. Entonces, el momento del doctor evaluar al paciente cuando llega a una urgencia, por ejemplo, o a consulta, evaluar cuáles síntomas tiene, si está tomando un medicamento, para partir de esa información tomar la decisión de qué tratamiento indicarle al paciente, pero a la hora de indicarle realmente el antibiótico que necesita, ya ese paciente es recurrente utilizando ese tipo de antibiótico. Y vuelve a la consulta o a la urgencia, mira, ese tratamiento no me funcionó, yo me he tomado muchísimas veces, varios meses ese antibiótico y ya no me hace nada, es que hay una resistencia. Entonces, esa es una de las consecuencias. Por ejemplo, hay pacientes que crean una farmacodependencia.
Por ejemplo, si tienen una dolencia, me duele hoy una rodilla, me duele la espalda, y todos los días cuando llegan a su casa para poder dormirse se toman ese analgésico con un omeprazol, porque me duele el estómago cuando me tomo el analgésico, pero me tengo que tomar ese omeprazol, y crear esa farmacodependencia de que usted no tiene una calidad de vida. La recomendación sería que usted agenda su cita, vaya donde un profesional de la salud que le haga las evaluaciones que le tiene que hacer, y partiendo de allí poner el tratamiento que realmente necesita el paciente. No solo ir a la farmacia, porque yo creo que esto me va a funcionar, y tomar medicamentos desmedidos y sin una orientación de un profesional de la salud. Señores, cualquier medicamento, por más inocuo que usted crea, o más, entre comillas, que no sea peligroso que usted crea, puede generar un problema de salud. Todo va a depender de la cantidad o dosis que usted se tome, y también de su idiosincrasia. Nosotros podemos hacer alergia a cualquier cosa, ¿eh? Inclusive, yo voy un poquito más allá, el agua. El agua, todos podemos tomar agua, pero si usted toma agua de más, usted se puede intoxicar con agua. Por ende, la recomendación que hace la licenciada de que si va a tomar medicamentos, sea bajo una recomendación médica, es muy importante para cuidar su salud. Licenciada, en ocasiones hay pacientes que llegan a un centro y deben ser hospitalizados, pero traen un grupo de medicina, a veces llevan hasta su cajita con pastillas y cosas que toman en la casa, pero muchas veces esos medicamentos no se le pueden dar dentro del hospital, porque el paciente por H o por R o no puede tomar medicamentos orales, o por su condición esos medicamentos no son los que debe de usar en ese momento. Usted ahorita hablaba de que eso era un proceso que se llamaba conciliación. Sí. ¿Cómo se trabaja eso en los centros de salud? Bueno, la conciliación medicamentosa se refiere básicamente en el acto del médico identificar, entrevistar a ese paciente. Entre las evaluaciones solamente no es la toma de temperatura y los signos vitales, también tiene que investigar a ese paciente del conocimiento que tiene de su condición de salud, de los medicamentos que toma de manera cronológica o continua, y basándose en esa información es que toma la decisión de qué va a hacer con ese paciente, si le va a continuar la dosificación que tiene, o si le va a bajar las dosis, o le va a indicar un tratamiento nuevo. Entonces, de eso se trata, conciliar la medicación del paciente con el tratamiento que se le va a indicar al paciente de nuevo. Y bueno, ahora le voy a tirar una piedrecita ahí fuerte, que es un tema que en los hospitales puede ser, o en cualquier centro de salud puede ser un tema de mucho cuidado, y es el manejo y uso o indicación de esos medicamentos que son controlados. Sí, bastante fuerte, doctor, el tema de los medicamentos controlados. La ley 5088 es muy clara. Los lineamientos que hay que seguir, también la DNCD se encarga de orientar a los farmacéuticos de cómo debe de ser el control y el manejo de estos medicamentos bajo total seguridad, de acceso y responsabilidad de solamente uno del equipo, del personal. Por ejemplo, el auxiliar que está en esa farmacia asignado tiene bajo llave esos medicamentos y se entrega o se administra la dosificación que el paciente necesita, pero esas ampollas vacías vuelven a mí, o sea, para yo tener la seguridad de que se le administró realmente ese medicamento al paciente, y esas ampollas yo las tengo como aval de que se utilizó para ese paciente simplemente, y no es de acceso a todo el personal. Es un tema un poquito delicado, y hay un reglamento y nadie está por encima de la ley. Y hay que cumplir. Hay que cumplir, claro que sí. Señores, estamos conversando con la licenciada Darleni Cruz, licenciada en enfermería, coordinadora de farmacia de Médico Express. Licenciada, hay personas que tienen familiares, pacientes, bajo su cuidado, fuera de lo que es el ambiente hospitalario. ¿Qué recomendaciones le damos en relación al buen uso de los medicamentos? Hay gente que termina bebiéndose pastillas que están hasta vencidas. Ay, sí. Eso es una mala práctica.
No solamente, vamos a decir, de parte, o sea, puede ser por falta de conocimiento, o que tenga un medicamento, un frasco que tiene mucho tiempo guardado en condiciones que no son las más favorables, temperatura, no leen el cartonaje de la indicación de ese medicamento. Digo que por falta de conocimiento, por eso siempre se debe preocupar el médico de darle toda la información detallada en un formulario de cómo es el manejo y la medicación de un paciente, ya sea un anciano que necesite en casa la ayuda de un familiar, que lleve, yo digo siempre que pongan una alarma para acordarse de esa medicación, de ese paciente, verifiquen siempre fecha de vencimiento, temperatura en la que se almacena ese medicamento, y si usted le ve una precipitación o cambio de color a ese medicamento, cámbielo o busque la forma de conseguir otro medicamento para evitar una reacción adversa o una mala medicación del paciente. Imagínense, vamos a algunos consejos comerciales y volvemos en breve con la licenciada Darlenis Cruz. Señores, seguimos conversando con la licenciada Darlenis Cruz en este 2 de diciembre, Día Nacional del Farmacéutico. Aunque la licenciada ahorita mencionó la parte bioquímica también, o sea que un poquito más fuerte esta profesión. Licenciada, ahorita hablábamos del uso de medicamentos en pacientes que están fuera del hospital. Y en el caso de los niños, nosotros le damos indicaciones muchas veces a los papás, y esas indicaciones muchas veces pueden que no se lleven al pie de la letra en relación a cucharadita, cucharada, puede ser un poquito confuso a veces la indicación. ¿Qué le podemos decir a esos padres? Bueno, el tema de la medicación en niños es un poquito más preocupante y delicado realmente, porque cuando el paciente, es recomendable que tengan su acetaminofén en casa, porque para bajar una fiebre, además de utilizar el acetaminofén, también hay medios físicos que usted le da su bañito al niño para que vaya bajando la fiebre y llegan a una urgencia para recibir la atención. Pero es difícil también para el médico cuando va a evaluar la situación de ese niño, que lo traen por temperatura, pero cuando le toman la temperatura en urgencias ya no tiene fiebre. Le preguntan, ¿usted le dio medicamentos? Sí, desde anoche le estamos dando acetaminofén, pero ¿qué cantidad? ¿Hace qué tiempo? O sea, no registran esta información tan importante a la hora de evaluar a ese niño y saber que son más vulnerables y son más propensos a hacer una reacción adversa. No le demos antibióticos a los niños, por favor, a menos que no sea un profesional de la salud que le indique ese medicamento a ese niño. No le den ese medicamento, ni porque su hermanito le pusieron ese tratamiento, usted crea que se le puede dar a otro niño que tiene una edad diferente, tiene un peso diferente y tiene características, aunque sean hermanos, tienen características fisiológicas diferentes. O sea, la automedicación en niños, nosotros como adultos debemos hacer un acto de ser más responsables, es la palabra, perdón, ser más responsable a la hora de medicar a los niños. Es mejor que usted vaya a su consulta de pediatría, que lleve ese niño por urgencia. Si usted no puede manejar la fiebre con ese acetaminofén, que como usted bien dice, doctor, con una cucharadita, pero usted no me está especificando si es una cuchara pequeña o una cuchara grande, si son 5 mililitros. Todo va a depender. Si usted le da acetaminofén y no le bajó la fiebre, asegure que usted no le está dando la dosificación completa o lo que realmente necesita el niño para bajar esa fiebre. Y la cantidad también define una toxicidad. O sea, el paciente se puede intoxicar, y más si son niños pequeñitos. No automediquen a los niños, por favor. Licenciada, en la práctica diaria, ¿cuál es el principal reto que tiene un farmacéutico? Y me gustaría que usted le hablara un poquito a esa persona que hoy está viendo el programa y que puede estar pensando en mañana ser licenciado en farmacia. ¿Cuáles son esos principales retos que tiene el profesional de la farmacología o farmacobioquímica del día de hoy? Bueno, qué bueno que lo menciona, porque ahora estamos necesitando de farmacéuticos, de jóvenes que se motiven a ejercer esta carrera. O sea, no, como bien decía al principio, no solamente detrás de un mostrador está un farmacéutico. Si te gustan los cosméticos,
puedes trabajar en el área de cosméticos, en la elaboración de estos productos, el control de calidad de los alimentos, la elaboración en las centrales de mezcla donde se preparan nutrición parenteral y enteral. La nutrición también es un campo muy, muy interesante. Farmacobioquímica es impresionante. Yo le motivo a los jóvenes que investiguen y busquen en qué áreas se pueden desempeñar, porque realmente cuando le dicen, es farmacéutico o es personal de farmacia, ubican a esa persona en una farmacia, no. Detrás de todos los hospitales, clínicas, hay un farmacéutico que está trabajando arduamente para que ese paciente que va a ese centro reciba una atención de calidad y que reciba oportunamente sus medicamentos. La licenciatura en farmacia, ¿qué tiempo dura? ¿Y existen sus especialidades más o menos para complementar la formación? Bueno, yo diría que sus especialidades como posgrados, sí, hay en nutrición, en esos campos de fabricación y elaboración de cosméticos también. Y así uno se va especializando del área. Por ejemplo, a mí que me gusta la farmacia hospitalaria, la gestión y hospitalaria también puede ser una aplicación a la carrera, pero es muy, muy amplio el abanico, o sea, no se limiten a solo un mostrador y una farmacia, y no es denigrando esa parte, pero para que sepan que es muy amplio el campo donde se desempeñan los farmacéuticos, y es bueno resaltar y felicitar a cada uno de los hombres y mujeres que en nuestro país día a día trabajan duro para dignificar a nuestra carrera. Bueno, si hablamos al menos de la Red Nacional de Salud, por ejemplo, son más de 190 hospitales. Si a eso le sumamos toda la red de atención privada en salud, se nota que hace falta mucho recurso humano, sí, claro, para poder llevar adecuadamente esos procesos de farmacia, que como bien les decía, esta gente son los responsables de la recepción, dispensación, adecuada administración y seguimiento de los medicamentos en un ambiente hospitalario, que es tremenda responsabilidad. Licenciada, ya casi terminando, porque aquí el tiempo se va volando. Recomendaciones a la población, sobre todo en esta época de estos virus, donde yo me bebo una pastilla y como a mí me fue bien, mi hermano se la toma. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la gente? Bueno, desde el principio de la entrevista es una sola recomendación. Antes de adquirir un medicamento OTC o de libre venta, oriéntese con un profesional de la salud. La recomendación principal es de que en estos virus no se utilizan antibióticos. Cero acitromicina, amoxicilina con ácido clavulánico, a menos que no sea un profesional de la salud que, basándose en los estudios, en las evaluaciones que le hacen al paciente, es quien debe tomar la decisión de si usted debe tomar antibióticos, o no solamente antibióticos, sino la dependencia a otro medicamento, un analgésico, el omeprazol. Los medicamentos no son mentas, no son dulces, hay que hacer un uso responsable y racional del consumo de los medicamentos. Esa es básicamente la información que podría exhortarle a toda la población, de que tenga mucho cuidado con los medicamentos. Licenciada, yo me tenía que beber una pastilla y la noche se me olvidó. ¿Qué hago? ¿Sigo con la misma dosis o que tengo que ir al médico de nuevo? Son preguntas frecuentes. Sí, bueno, yo no diría que parar el tratamiento. Podría, una recomendación, con tanta tecnología y todo el mundo tiene acceso ahora mismo a un celular, pongo una alarma. Bueno, cuando suena esa alarma yo me tengo que tomar el medicamento, poner un calendario. Si usted no es tan tecnológico, ponga un calendario en su nevera. Bueno, a tal hora me toca un medicamento, vaya haciendo un checklist. Son listas de cosas que uno le recomienda a los pacientes para que no olviden su medicación. Muchos pacientes se acuerdan de que se tienen que tomar la pastilla de la presión cuando ya están poniéndose malos. Y dice, ay, la pastilla que no me la he tomado. Entonces esa sería la recomendación, de que tengan un cronómetro o una alarma para recordarle esto tan importante, porque los celulares nada más no son para revisar las redes sociales, también para
para utilizarlo para el bienestar de la salud. Señores, hemos conversado con la licenciada Darlene Cruz, coordinadora de farmacia de Médico Express, y nos unimos a ella también al hecho de felicitar a todos los farmacéuticos de República Dominicana en su día. Y a ustedes, gracias por estar cada martes ahí apoyando su programa, El Poder de la Salud. Feliz tarde.